Bien, entonces, claro, la confesión se hizo importante en los primeros siglos porque habían muchos pensamientos erróneos que quería de gente que ve crecer esta iglesia, esta nueva iglesia, y que quieren también de alguna forma aportillar este crecimiento, lamentablemente. Así como, y esto no es algo que va a ser poco común en la iglesia, porque siempre vamos a tener cierta resistencia. Sobre todo, ustedes recuerden, en el ministerio de Jesucristo, tuvo resistencia no solamente de los judíos, expresado en los fariseos, los saduceos, y habían otros grupos que no se mencionan mucho, pero que al indagar un poquito más se puede, se pueden rastrear algunas evidencias de su existencia, como los esenios, que van a ser importantes y que son importantes, que son mencionados no directamente en el material de la primera clase, pero sí en forma colateral, que ya vamos a revisar esa parte. Pero claro, había muchos grupos que intentaban mezclarse o meterse dentro de esta nueva iglesia que se está formando, que es cristocéntrica porque Jesucristo la fundó, para también tergiversar sus doctrinas y tratar de imponer el pensamiento que ellos tenían y mezclar todo esto para finalmente provocar divisiones y su objetivo final es destruir. Y es el objetivo que nosotros debemos tener siempre presente, que el enemigo de nuestras almas va a querer hacer, no solamente con la iglesia en los primeros siglos, sino que también está obrando en los días de hoy. Entonces, aparece, tenemos aquí en esta primera presentación, ¿no? En este primer eh, PPT, unas vasijas fragmentadas, ¿no es cierto? Que nos habla un poquito de la arquitectura, ¿no es cierto?, táctica del credo de los apóstoles. Entonces, era, no se trata solamente de recitar algo por recitar, sino que tenía un objetivo que era mucho más importante, mucho más complejo dentro de la, de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ir revisando. Me equivoqué de presentación. Eh, Espero que ustedes hayan leído el- la presentación, y si no, lo pueden hacer con más tranquilidad en la casa, pero es bien sencilla, pero no deja de ser profunda, porque trata algunos temas que nosotros, algunas palabras que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar, ¿no es cierto? O sea, el deísmo, teísmo, ascetismo, que son conceptos que nosotros generalmente no utilizamos. Entonces, por eso es importante que hagamos también un trabajo de entender estos términos para poder incorporarlos a nuestro vocabulario. Entonces, ahora sí voy a abrir la presentación. ¿Se está viendo la presentación, no es cierto? ¿O no? Sí, se ve. Se ve, ¿no es cierto? Claro. Creo que he corrido un poco, pero se ve. Sí, ya, entonces vamos a dejar de compartirla para que me suelte un poquito el programa y la pueda presentar bien.
Ahora sí, perdónenme los inconvenientes. Ahora sí, compartir. Ahí sí se ve. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces, claro, se utiliza en el material esta metáfora de la vasija fragmentada y ahí aparece de dónde aparece, eh, en qué parte, ¿no es cierto? Y por qué aparece esta ilustración. Ustedes lo van a leer y se trataba en el fondo de que, por ejemplo, algunos generales en la batalla, para determinar que una especie de clave entre ellos, que se conocen y van a una batalla y se quieren dar un mensaje, entonces quiebran una vasija y le transmite el mensaje pasándole el lado de la vasija a la otra persona y así se verifica que finalmente es el general que es amigo. Entonces así no se puede fallar ni en ese mensaje. Esa fue la metáfora y que el credo se utilizó para lo mismo. Entonces, para saber que todos tienen una misma fe, se empezó a utilizar los credos, que ya dijimos que tienen una importancia teológica importante. Entonces, eh, vemos aquí en el siglo segundo el mito versus la realidad, ¿no? Entonces, el mito dice que muchos, con respecto al credo de los apóstoles, muchos de los apóstoles participaron en la confección del credo, pero la verdad, inspirado bajo el Espíritu Santo. Pero no existe, la verdad, una evidencia que nosotros pudiéramos decir si fueron o los apóstoles participaron directamente en el primer siglo de la confección de este credo. Entonces, es prácticamente una construcción cultural el que se diga que los apóstoles hicieron el credo. Entonces, tiene más un valor simbólico que un rigor histórico. Entonces, siempre como cristianos nosotros tratamos de no faltar a ese rigor en todo nuestro argumento y en todas las pruebas que presentamos con respecto a lo que pasó en el primer siglo. La realidad es que cómo se originó este credo se encuentra básicamente en las formas bautismales de la iglesia romana del segundo siglo. Entonces surge como una herramienta que es vital en un contexto que, como le decía, había una tremenda lucha teológica, porque ya en ese tiempo y ya en el tiempo de Juan, ustedes pueden observar en sobre todo en la primera, segunda y tercera de Juan, que el apóstol ya está diciendo que hay anticristos dentro de la iglesia y que hay que estar pendiente y hay que discernir los espíritus, y dando un llamado de atención que lo vemos en esas tres epístolas y también en Apocalipsis, contra la corrupción que proviene de fuera, de gente que intenta introducir eh, enseñanzas que no corresponden en la escritura, sobre todo el gnosticismo, que ya vamos, y gnosticismo y marcionismo, que son prácticamente similares, y ya vamos a hablar de eso, pero el marcionismo tiene una cosa más que vamos a hablar de eso en las otras diapositivas. Entonces, este símbolo, como es el credo apostólico, no es una simple declaración de fe, como vimos en la metáfora de la vasija quebrada, básicamente es una contraseña para, para poder distinguir quiénes son realmente los verdaderos creyentes durante el interrogatorio bautismal. Entonces, las personas antes de llegar al bautismo tenían que aprenderse estas cosas, este credo, pero formulado en base a preguntas, que ya lo vamos a revisar. Entonces, tenía una estructura ya en ese tiempo trinitaria,
y habían afirmaciones y nosotros lo conocemos de memoria prácticamente, pero hay afirmaciones específicas sobre la encarnación, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo esto era súper evidente y si usted lo lee, es básicamente para, para desafiar y refutar, ¿no es cierto?, las doctrinas que estaban enseñando algunos como los gnósticos y los marcionistas rechazaban la realidad material de Jesús. Eso se llama docetismo, que también aparece esa palabra por allí. Entonces, y uno de los historiadores más conocidos como Justo González, enfatizan que la función que tenía el credo apostólico, que era prácticamente una función estratégica y defensiva para el propósito final era consolidar la ortodoxia cristiana primitiva, que se forjó bajo presión. Eh, por eso nacieron. O sea, no es algo que a ellos se le ocurrió, que estaban pensando un día y dijeron, Podríamos hacer un credo". Entonces, no, nació bajo presión, porque en el fondo ya habían grupos que se estaban introduciendo a la iglesia para tratar de imponer ideas que obviamente estaban en contra de lo que la Biblia nos enseña. Entonces aquí tenemos este símbolo, ¿no es cierto?, que nos habla de la tradición apostólica, la iglesia, y por otro lado, esta vasija que se rompe. Por un lado tenemos la tradición apostólica, que es la iglesia, y por otro lado la confesión de cada creyente. Entonces, no es solamente una representación visual como lo podemos ver acá, sino que las raíces están en una práctica antigua de autenticación. Algo dijimos en la primera diapositiva, ¿no? Los generales romanos, al separarse, rompían, ¿no es cierto?, una vasija de barro y cada uno, como dijimos, conservaba uno de estos fragmentos. Entonces, de esta forma, ellos podían verificar la autenticidad de un mensaje o un mensajero posterior, porque lo llevaban y esa persona iba con un pedacito de esa vasija. Entonces, esas partes debían encajar perfectamente y así se demostraba que provenían de la misma fuente original. Entonces, era prácticamente una contraseña. Entonces, la iglesia primitiva adoptó, digamos, esta metáfora para el credo, y eso es lo que podemos entender de por qué surge, ¿no es cierto?, el credo apostólico. Entonces no era simplemente recitar una recitación litúrgica que se hacía, sino en el fondo era un símbolo o una contraseña. Entonces, durante el bautismo, el candidato respondía a tres preguntas que eran muy cruciales, basada por supuesto en el credo, y esta confesión que ellos hacían antes de bautizarse tenía que coincidir exactamente con la fe que había sido transmitida por los apóstoles. Entonces, esto era una garantía que el nuevo creyente ahora aportaba el mensaje genuino y no una herejía. Entonces, al revisar esto y mirando también la realidad de nuestras congregaciones, vemos lo importante que son las confesiones de fe y la catequesis y enseñarle a los candidatos eh, la doctrina, y en este caso la confesión de fe que ellos tienen que tener claro, porque si es que no le enseñamos, pueden ellos tener una idea muy distinta realmente de lo que es la iglesia y cómo se rige la iglesia. Bueno, es obvio que toda la iglesia van a decir, nosotros nos regimos por la Biblia y somos bíblicos. Pero una cosa es decir eso y otra es darse el trabajo de estudiar las doctrinas basales de la escritura de una forma seria. Porque, claro, yo puedo, y lo hemos dicho bastante, y en los cursos de hermenéutica también se habla mucho de esto, yo puedo interpretar todo como un símbolo. Y también voy a decir que estoy estudiando que somos bíblicos, pero para mí todos son símbolos. Entonces, el método que se ha demostrado, ¿no es cierto? Y el más fiable es el gramático, histórico, teológico, que es el que usamos en la fe reformada. Entonces, ese, digamos, nuestro fundamento
para decir que la forma en que estudiamos el texto es una de las más adecuadas. Y por lo tanto, el hecho de que tengamos estas confesiones nos ayudan a no salirnos de allí. Bien, veamos, actualmente no hay una crisis de información que existía en ese tiempo. Hoy día no, hoy día en nuestra modernidad, ¿no? Ahí aparece una imprenta que era antigua. La difusión, ¿no es cierto? Y la verificación de lo que creemos, nosotros la podemos verificar porque hay muchos libros escritos. Y no solamente libros, hay videos, hay explicaciones y hay una abundancia que podríamos decir sin precedentes de textos que podemos consultar. Y esta gran cantidad, esta proliferación, ¿no es cierto?, de material permite a los hermanos que son cuidadosos y son estudiosos y a los creyentes, ¿no?, contar. Hoy día tenemos acceso a tener una biblioteca de libros, comentarios y recursos que son estandarizados. Entonces, este acceso global que tenemos a través de las redes de comunicación, hoy día que son más fuertes, ¿no? Facilita que nosotros podamos comparar fuentes y también en la medida que vamos estudiando, que vamos comparando, podemos consolidar la interpretación teológica. Entonces, en la medida que conocemos más de doctrina, podemos darnos cuenta con mayor facilidad cuando hay un engaño. Hoy día podemos decir con toda firmeza, ¿no es cierto?, que el Evangelio de la prosperidad es una mentira, porque tenemos a nuestra disposición gran material y al estudiar nosotros podemos refutar con argumentos bíblicos por qué lo que enseñan estas personas está mal. Entonces, así hay un entorno hoy día en nuestro siglo, ¿no? Un entorno que se compone de textos, de videos, de explicaciones, donde la verificación de la doctrina, ¿no? Se basa, predomina, ¿no? La autoridad de textos que son ampliamente disponibles, incluso se pueden bajar, hay sitios especializados de esto y están consensuados. Entonces nosotros tenemos esa facilidad, lo que no había en el siglo II, ¿cierto? En el segundo siglo, de donde se formó el credo apostólico. Entonces, eh, esta es una de las razones fuertes también porque en ese tiempo había una escasez de manuscritos, no es como hoy día que nosotros ahora cualquier persona escribe una cosa y la sube a la red y se puede viralizar, pero en ese tiempo no. Entonces no se podía masificar la doctrina, prácticamente era oral, se transmitía en forma oral y tenían ellos los escritos de las sinagogas, ¿no es cierto? También estaba la traducción de los 70, que era griega pero no era muy difundida, o sea, no cualquier persona, no podríamos decir, todas las familias en la casa tenían una Biblia, no era así. Entonces, careciendo de este acceso, ¿no?, generalizado a los textos escritos, entonces dependía fundamentalmente, como dijimos, de la transmisión oral para preservar la pureza doctrinal, porque ese es el fin. Y yo creo que en esta época donde hay mucha información, también nosotros debemos preocuparnos, al igual como en ese tiempo, de preservar la pureza doctrinal. No todo lo que aparece en las redes sociales es cierto. Entonces, tenemos que poder tener la capacidad, ¿no es cierto?, de discernir, de entender realmente cuando una doctrina no se apega a la escritura, no se apega a la hermenéutica, pero para eso hay que estudiar, pues, y en eso estamos, ¿no? Entonces, las confesiones orales en ese tiempo, firmes y memorizadas, porque esa era la idea, que tenían que memorizarlas finalmente, se convirtieron en este mecanismo principal para detectar a los infiltrados. Entonces, en el fondo era prácticamente una contraseña. Entonces, y los pseudo cristianos que han habido y van a existir en la iglesia. Entonces, actuaban finalmente como un sistema de verificación que era vital en un contexto donde la información
ya dijimos, escrita, era muy raro y también era muy vulnerable. También se podía hacer un escrito que dijera cualquier otra cosa, como tenemos hoy día mucho texto apócrifo del gnosticismo de ese tiempo. ¿Se acuerdan que hace unos años salió, la gente abría los ojos y decía, oh, el Evangelio de Judas, apareció el Evangelio de Judas? Entonces decían, no, pero si es de esa época. Ah, entonces, como es de esa época, esa era la lógica, tiene que ser cierto. Entonces le daban crédito a eso, que finalmente era un pensamiento de este grupo, que ya vamos a ver algunos de sus postulados, que en el fondo estaban en contra finalmente de la escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y ser capaces de ver y de identificar, ¿no es cierto?, los errores y de entender el por qué nacieron estas confesiones. Bueno, aquí vamos a ver el campo de batalla ideológico, donde tenemos varias dimensiones. Tenemos, el mundo material, el Dios supremo, la salvación y Jesucristo, y cómo estos grupos entendían cada uno de estos conceptos, ¿no? Con respecto al mundo material, ¿cierto? Nosotros entendemos que todo lo que existe fue creado por Dios. Entonces, y cuando terminaba Dios de crear cualquiera de los elementos, decía, y vio Dios que era bueno. Entonces, esto es importante porque el gnosticismo decía que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, lo material, porque ellos no tenían una resistencia, digamos, a lo material, es prácticamente una cárcel sucia para el espíritu. Ese era el pensamiento. Entonces, todo lo espiritual para ellos era bien, estaba bien, pero que el cuerpo humano era una cárcel para el espíritu. Entonces, esto se parece un poquito a cómo lo planteaba un filósofo famoso que se llamaba Platón, que decía que nosotros cada alma de las personas es una chispa de un alma universal. Entonces, que tenemos, y que cuando muere y a través de sucesivas reencarnaciones se va purificando y vuelve a esta chispa universal. Esa es la teoría de Platón, que es muy similar al gnosticismo, con algunas diferencias, porque el gnosticismo iba un paso más allá y trataba de relacionar esto con Dios. Recordemos que los filósofos prácticamente eran ateos. Entonces, y el marcionismo, que es muy similar al gnosticismo, decía que el mundo material era eh, inferior por ser malo en sí mismo. Entonces, obviamente, lo que pensaban de Dios era, era, era que no podía, ¿no es cierto?, él ser debía ser solamente trascendente, pero no inmanente, que ya lo vamos a ver ese término. No podía, en el fondo, interactuar con nosotros, como sí lo hizo Jesucristo, porque la doctrina de la encarnación de Jesucristo rompe con este concepto del marcionismo. Recuerden que Jesucristo se hizo hombre, eso lo vemos al final. Pero bueno, entonces todo lo que es material para los marcionistas y para el gnosticismo era mal. No representaba algo que era corrupto. Con respecto al Dios Supremo, bueno, nosotros creemos, ¿no es cierto?, en un Dios trascendente que está más allá, eh, es todopoderoso, ¿no es cierto? Tiene atributos que van más allá incluso de nuestro pensamiento. Ni siquiera podemos explicar claramente con palabras humanas lo que es Dios. Está por sobre la creación, está por sobre todo cuanto existe, no tiene límites en ningún aspecto, pero a la vez es inmanente. Bueno, nosotros decimos que tenemos un Dios personal que interactúa con nosotros. Nosotros entendemos que cuando oramos, Dios escucha nuestra súplica y se le escucha a cada persona. Entonces, por eso, esos son los conceptos de trascendente e inmanente. Entonces, el Dios supremo fue el creador. Entonces,
mientras los gnósticos dicen que él no se puede relacionar, ¿no? con la materia. La Biblia nos enseña claramente en Génesis que Dios creó todo cuanto existe. Entonces, obviamente ahí hay una relación. Entonces, el gnosticismo dice eso, que es un Dios distante, ¿no? Y que la materia fue creada por un ser inferior. Eso es lo que postulan ellos. Postulan que no podría ser Dios por cuanto la materia es mala. Entonces, a eso llega, a esa conclusión llega. El marcionismo dice que un Dios eh, hacían una diferencia muy fuerte entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos decían que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento es menos bueno, voy a decirlo así con una palabra que podamos entender, que el Dios que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos decían que era un Dios puramente amoroso que nos juzga y encarnado en la persona de Jesucristo, pero no tenía relación con el Dios del Antiguo Testamento. Y hoy día tenemos muchas, incluso hay iglesias evangélicas que no predican nada del Antiguo Testamento. Y por eso nos diferenciamos, yo digo, la fe reformada nos diferenciamos en ellos. Nosotros predicamos toda la Biblia, porque para nosotros es el mismo Dios. Pero bueno, ellos vemos que las raíces de estos pensamientos siguen hasta nuestros días, lamentablemente. Con respecto a la salvación, nosotros creemos en la resurrección del cuerpo, no solamente el espíritu se renueva, sino que el cuerpo también, como nos enseña ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿no es cierto?, donde se nos dice que en el retorno de la segunda venida de Jesucristo, los que estén vivos serán transformados y recibirán al Señor en el cielo. Entonces, el cuerpo y el espíritu de esa persona va a recibir al Señor. Y los que hayan muerto, esos cuerpos serán resucitados y transformados y se unirán al espíritu para recibir al Señor en el aire. Entonces, siempre se habla del cuerpo, de la resurrección del cuerpo, no solamente del espíritu, también del cuerpo. En cambio, para los gnósticos, la salvación viene de una liberación por medio de un conocimiento especial que ellos pueden, que ellos van adquiriendo, pueden liberarse de la cárcel de este cuerpo y a través, como dice ahí, de la gnosis. Gnosis es conocimiento, entonces básicamente es eso. Y el marcianismo, con respecto a la salvación, rechaza todo el Antiguo Testamento y la justicia. Entonces ellos ven a un Dios prácticamente que no tiene relación con el Dios con lo que aparece en el Nuevo Testamento. Solamente lo ven como ira, como juicio, pero no olvidemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo en su segunda venida luego va a juzgar. Entonces, el juicio que ellos solamente hablan del Dios del Antiguo Testamento también está presente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, con respecto a Jesucristo, ellos, nosotros entendemos que era 100% Dios, 100% hombre. Él se encarnó. No entendemos 100% eso, pero por fe aceptamos y creemos que Jesucristo se encarnó y hay evidencia histórica de esa encarnación. Hay evidencia que nos ayuda a entender la encarnación de Jesucristo. Lo vemos, ¿no es cierto?, que en algunas ocasiones aparece cansado, que alguna vez se durmió en un barco, ¿no es cierto? Entonces estaba sujeto, y es lo que entendemos como el estado de humillación de Jesucristo. Entonces, el, eh, por tener este cuerpo humano. En cambio, ellos no lo creen así. Los gnósticos hablan del docetismo, que ellos creen prácticamente que era una especie de fantasma. O podríamos, si es que lo ponemos un poquito más en palabras modernas, un holograma. Entonces, es medio chistoso, pero ellos lo creen así. Piensan que ese Jesucristo que veían los apóstoles y que veía la gente, no era de carne y hueso. Entonces, así lo tratan de explicar. Entonces, era una
aparición espiritual, no tenía carne real. Y también, incluso hay algunas interpretaciones de los gnósticos que dicen que cuando estaban clavando a Jesucristo en la cruz, él, como no estaba allí, porque era un fantasma, veía esto que estaba pasando y se reía. Mire, si- usted, bueno, también tienen pega ahí, trata de investigar lo que pensaban los gnósticos, si resulta hasta chistoso. Eh, pero la gente, mucha gente y muchas iglesias no estudian esto. Entonces, y bueno, y el marcionismo también dicen que no creen que Jesucristo nació de la Virgen María. Y por eso el credo, recuerden que dice, y nació de María Virgen, ¿no es cierto? Es súper específico. Por lo mismo. Porque ellos decían que Jesucristo llegó al escenario de esta tierra, no con un cuerpo humano, pero ya adulto. Entonces, este era el campo de batalla ideológico que estaban enfrentando en el primer siglo. Entonces, esto requería una respuesta. Y bueno, la respuesta la tenemos ahí en este credo. Y por eso ellos en el primer siglo hicieron este filtro bautismal, para realmente entender si la persona que iba a ser bautizada era realmente cristiano o provenía eh, de estos movimientos que intentaban infiltrarse a la iglesia con el fin de destruirla. Entonces, este credo está, ya vamos a ver las tres preguntas, pero no era una mera liturgia, ¿no es cierto? No era simplemente una formalidad que los candidatos al bautismo tenían que decir. Era un mecanismo esencial de defensa, digamos, para la iglesia primitiva. Entonces, funcionaban como ese embudo, ¿no? Como un filtro doctrinal que era muy riguroso, una barrera, digamos, de seguridad que estaba diseñada para proteger la seguridad y la pureza del mensaje evangélico. Entonces, solo aquellos candidatos que podían superar estas tres etapas del examen de fe y demostraban una comprensión y adhesión genuinas al mensaje verdadero y ortodoxo, ellos se podían bautizar. Entonces, no era y por eso hace mucho sentido lo que hoy día entendemos como la catequesis, ¿no es cierto? Porque es importante. Es importante saber y enseñarle a las personas que van a entrar, ¿no es cierto?, a una relación más formal, ¿no es cierto?, como miembros en plena comunión de la iglesia, lo que están haciendo. Bueno, entonces esto era vital para evitar la infiltración de falsos maestros, ¿no es cierto?, herejes y engañadores que finalmente lo único que buscaba eran distorsionar la doctrina y sembrar confusión dentro de la iglesia naciente, de la comunidad creyente. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a entender cómo funcionan las sectas que muchas veces se quieren incorporar y por eso no creemos en el ecumenismo realmente, porque no se trata de, no todos creemos lo mismo y hay que tenerlo claro. Bien, y aquí vemos una disección táctica. ¿Cuál era la primera pregunta? Bueno, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Esa era la primera pregunta. Entonces, no es una simple afirmación, ¿no? De monoteísmo para ¿cierto? Eliminar la duda de que la persona crea en nuestros dioses. En el fondo está diseñada para exponer y refutar algunas de las herejías fundamentales del gnosticismo, ¿no? Al confesar a un Dios Padre, se rechaza el deísmo, que es un Dios distante y no involucrado. El deísmo enseña que Dios es como un relojero, que hizo el reloj, le dio cuerda y se olvidó de él. Entonces, eh, por eso es importante esta pregunta. Entonces, al decir Dios Padre, se rechaza el deísmo. Y también el panteísmo, porque es un Dios confundido con su creación. Es como si nosotros miráramos a un cuadro y dijéramos
que el pintor y el cuadro son una misma cosa. Eso es el panteísmo. Entonces, también esta pregunta ayuda a entender eso. Entonces, se afirma, nosotros creemos en el teísmo, ¿no es cierto? Que es un Dios personal, pero que también a la vez es trascendente y profundamente inmanente en el mundo. Entonces, es un poquito denso, pero eh, el material es cortito, pero tiene párrafos muy densos, así que hay que estudiarlo con cuidado. Entonces, el término este todopoderoso ahí, que viene del griego, ahí aparece el pantocrátor, entonces es el gobernante de todas las cosas físicas y espirituales. Entonces, de esta forma también se destruye la teoría o la herejía gnóstica de un demiurgo. Así le llamaban ellos a este ser inferior que para ellos representaba al Dios que creó el mundo material. Bueno, entonces esta pregunta proclama que no hay realidad fuera del alcance del poder de este único Dios verdadero, quien es el creador soberano de todo lo que existe, tanto visible como invisible. La segunda pregunta Eh, bueno, aquí seguimos explicando un poquito la primera, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con esta visión gnóstica y la visión bíblica. Entonces, eh, aquí vemos en la encarnación, ¿no es cierto?, un Dios, 100% hombre, y que va finalmente a redimir el mundo material. En Romanos nosotros tenemos ejemplos que dice que la creación gime, esperando la redención. Y no solamente está hablando de los creyentes, sino la creación misma está con dolores como de parto. Entonces, el hecho de que estén como dolores como de parto es un indicador, porque el dolor como de parto trae algo bueno, finalmente es el nacimiento de un hijo. Entonces, al estar la creación en esa misma condición, nos habla que también lo material va a ser redimido. Y bueno, entre esas cosas, nuestro cuerpo. En cambio, la visión gnóstica habla de este espíritu puro supremo o esta chispa universal y que la materia finalmente es una cárcel donde está este espíritu y que para salir tiene que llegar a un nivel de conocimiento superior. Voy a ponerme un poco, la pregunta 2 era, ¿crees en Cristo Jesús, que nació de María de la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Entonces, aquí tenemos tres aspectos que van que van, digamos, a defender esta doctrina y va en contra, básicamente, de las doctrinas gnósticas y marcionistas, ¿no? El docetismo, ya hablamos un poquito de eso, histórico que hablaba, ¿no es cierto?, de que Jesucristo prácticamente era un fantasma. Y Marción, ¿no es cierto?, ya hablamos de eso, enseñaba que en el Antiguo Testamento existía un Dios y en el Nuevo Testamento existía otro Dios. Entonces, eh, no, bueno, la Biblia nos enseña que este juez justo, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos y el anclaje histórico, ¿no es cierto? Porque aparece Pilatos, podríamos. No es para ubicar, eh, es para que la gente, no es para matar a Pilato en la historia, porque todos sabemos que se lavó las manos, sino, no es para eso, no es para entregarlo a la historia, sino es en el fondo una evidencia histórica de que Jesucristo estuvo en ese tiempo, así como Lucas, ¿no es cierto?, cuando le escribe a Teófilo y le da muchos detalles, en el fondo esto reafirma también la autenticidad de la encarnación y de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en el escenario de este mundo. Entonces, ahí va en contra también de todas estas herejías. Y la pregunta 3 que tiene que ver con, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Entonces, es una defensa básicamente teológica integral, ¿no? Entonces, por un lado, establece a la Iglesia como la custodia exclusiva
divinamente instituida de la verdad. Prácticamente podríamos decir que es un arca de salvación la iglesia. Entonces, la protege contra la infiltración de herejías y los falsos maestros que de cuando en cuando aparecen, que lo que buscan es socavar la autoridad de la iglesia. Y siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Y incluso algunos cristianos dicen que no necesitan ir a la iglesia. Entonces, esto ha llegado hasta allá. Entonces, y por otro lado, y de manera crucial, esta doctrina también de la resurrección, ¿no es cierto?, en la carne, dice, por eso dice resurrección en la carne, es un golpe letal, ¿no es cierto?, un golpe final al gnosticismo, ¿no? Que rechaza contundentemente esta noción de los gnósticos de que la materia es intrínsecamente mala y que la salvación es meramente una liberación espiritual, como dijimos, de este espíritu que está encarcelado en el cuerpo. Entonces, lo que nos enseña esta pregunta es que el plan redentor de Dios abarca la totalidad del ser humano, no solamente el espíritu, incluido el cuerpo físico. Entonces, valida así la bondad de la creación material y también nos promete, no se habla mucho de esto, pero del estado de glorificación de los creyentes que es cuando se va a consumar, ¿no es cierto?, gloriosamente ese estado en que nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, es una encarnación, perdón, una existencia encarnada y resucitada. Eso es lo que vamos a gozar luego de que partamos del escenario o cuando Jesucristo venga. Entonces, ya dijimos esto, lo hablamos un poquito y aquí hay una, hay una analogía, ¿no? Que habla de la economía de la verdad, eh, que en el fondo lo que trata de ilustrar esta presentación allí es esa capacidad de sintetizar verdades profundas en formatos breves y accesibles, porque eso es el credo. Si ustedes se fijan en cada uno de las oraciones del credo, son verdades que son prácticamente doctrinas, cada una de esas líneas, pero que ayudaron mucho a la iglesia en ese momento. Entonces, fue crucial para la supervivencia y la expansión a través de todos los siglos. Entonces, desde las formulaciones de estos credos, ¿no?, en el siglo segundo, que fueron diseñadas para contrarrestar a estas herejías complejas, con declaraciones concisas que cualquier creyente puede memorizar, ¿no es cierto?, y defender. Y acá habla un poquito del ejemplo de un hermano que cómo nació, ¿no es cierto?, este programa que se llama Un mensaje a la conciencia, cuando le preguntan en cuántos minutos él puede convencer a una persona o puede enseñarle del peligro de la muerte, él dijo en 2 minutos. Y de ahí aparece este, este hermano Pablo, ¿no es cierto?, que enseña cosas que son profundas en poco tiempo, lo que nos ayuda a entender un poquito la génesis del credo apostólico. Entonces, el principio universal básicamente es la supervivencia de la verdad eh, en la capacidad de decir mucho en poco tiempo. Entonces, finalmente llegamos a la última PPT que nos habla de que tenemos prácticamente un arsenal portátil, ¿no es cierto? Esta vasija que hablamos, que nos habla un poquito de la historia, de la creación y de la materia. Entonces, no fue formulado el credo solamente para recitarlo cuando tomamos la Santa Cena, ¿no? Fue un mecanismo finalmente de defensa teológica vital en este siglo muy tumultuoso, en el segundo siglo, la iglesia primitiva se enfrentó a una avalancha de herejías gnósticas y filosóficas que finalmente amenazaban con diluir el núcleo del evangelio. O sea, por eso era necesario. Entonces, este credo, ¿no?, surge como una contraseña esencial, un resumen conciso y portátil de las verdades profundas y fundamentales sobre la creación, la historia de la redención y la realidad material de la encarnación y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente funcionaba como un escudo, por eso aparece ese escudo para los creyentes, que los equipaba, ¿no es cierto?, para discernir rápidamente el error y afirmar la fe apostólica sin necesidad de consultar vastas bibliotecas. Hoy día nosotros tenemos ese material, en ese tiempo no existía. Entonces fue un manual prácticamente de supervivencia para la iglesia bajo este asedio intelectual. Y finalmente esto nos enseña cuál fue el propósito por el cual fue creado y por el cual, ¿no es cierto?, hoy día lo tenemos hoy día y nos muestra a nosotros ahora en el tiempo actual cómo no caer en estos problemas que enfrentamos en este siglo. Porque claro, hoy día no tenemos estos problemas específicos, pero tenemos otros más. Entonces, también tenemos que ser capaces de tener un manual o un arsenal, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, rebatir esas ideas que aparecen prácticamente heréticas en muchas de las congregaciones. Bien, hermanos, hasta aquí hoy día. Entonces, como les decía, tienen que hacer los cuestionarios, luego el ensayo y quedan un par de minutos para si es que alguien quiere comentar algo o, o alguna pregunta que podamos responder. Hermano, esta presentación de PowerPoint la va a enviar. Sí, sí, sí. Obviamente no, es lo que se vio ahí, ¿me entiendes? Pero claro, se puede complementar con el material, con el mismo material ustedes lo pueden complementar y bueno, hay que estudiar un poquito más los términos que son más técnicos, como que no estamos acostumbrados nosotros, que, lo usamos, o sea, nosotros los vivimos, por ejemplo, el teísmo, nosotros creemos en un Dios trascendente, inmanente, que son términos que usa Berkov y que por supuesto, claro, no es nuestro lenguaje común, pero es importante saber lo que significa. Pero claro, terminando ahora, se los dejo ahí en el grupo para que lo tengan. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que podamos tener? Yo sé que el lunes no es el mejor día porque todos llegamos cansados a trabajar, pero, pero bueno, como he asumido más actividades este año, me va quedando el lunes. Entonces, por eso lo hablábamos con el pastor. Sí, una pregunta en Ujú. relación al credo en particular. Y claro, eso se extendería a los credos ecuménicos en los que confiamos, ¿cierto? Que son los que se desarrollan a partir de este. ¿Podemos confiar en los credos como infalibles? No, no. Lo único infalible aquí es la Biblia. Sí, sí, Lo único perfecto es la Biblia. ya, pero entendiendo eso, que no son infalibles, podrían también hacérsele ajuste a estos credos debido a que no son infalibles. Yo creo que hablemos, porque este es cortito, entonces, no sé, yo sé que hay gente que le molesta que dice de María Virgen, por ejemplo, o que hable, el credo original dice la Iglesia Católica, nosotros dice universal. Pero básicamente es por el uso del lenguaje y por la apropiación del término de la Iglesia Católica, básicamente. Entonces, por eso yo sé que molesta, pero en el de nosotros sí cambiaron. Entonces no dice Iglesia Católica, entonces, por lo mismo. Pero yo creo que las confesiones más largas, que ya vamos a llegar a esas, sí, no son infalibles y ya hay que verlas también en su contexto en el cual fueron creadas. Entonces, por ejemplo, hoy día, si nosotros apuntamos, no sé, la Iglesia Católica es grande, ¿no es cierto? Quizás una de las más grandes, pero hoy día el Islam está creciendo y prácticamente la va a superar.
Entonces es otro contexto. Entonces, claro, hay algunas confesiones que se hicieron cuando la Iglesia Católica prácticamente eran emperadores de Europa. Entonces era muy distinto. Entonces, yo siempre he pensado que son perfeccionables. Lo único que no es perfeccionable es la Biblia. Sí, amén. Pero más allá, disculpe que alargue la pregunta, Mm. pero más allá de conceptos o de palabras, en lo particular a mí no me molesta el término de María Virgen o el Teotocos que aparece más adelante, o la palabra católica, creo que son, sobre todo a quienes estamos estudiando, son términos súper entendibles, pero me refiero a la doctrina. Podríamos, por el hecho de no ser infalibles los credos, y dejo de lado las confesiones, quizás más adelante se dé para una pregunta y el respuesta, pero particularmente en los credos, y vámonos más atrás, particularmente al credo apostólico y a Nicea, si queremos. Eh, Podríamos, ya que no son infalibles, como usted dijo, podríamos modificar o hacerle ajuste a la doctrina que ahí aparece. Ahí es más complejo, porque ahí ya entramos en la dupla, ¿no? Credo más confesión de fe. Entonces, eh, después tenemos la confesión de fe de Westminster, pero también tenemos la Bautista de Londres, ¿me entiendes? Pero ahí hay que tener un poquito más de cuidado. Yo creo que la suma es la que nos dice, nos va a decir, sí, podemos modificarlo. Quizás para alguna iglesia que tiene una visión distinta, por ejemplo, de los sacramentos, podrían modificarlo, ¿me entiendes? Pero está más difícil, está más difícil. Yo creo que los primeros que se le atribuyen a los padres apostólicos. Si dijimos que no es lo mismo que la Didache, pues no está 100% comprobado el año específico cuando se creó, ¿me entiendes? Pero, y tiene sus cosas. Pero este creo que es tan conciso, el credo apostólico yo lo veo bien, ¿no? Al menos en mi apreciación personal, digamos. Pero claro, es eso más lo que hace finalmente que una denominación, digamos ese nombre, quiera cambiarlo, ¿no? O que se ajuste a su doctrina, ¿no? Nosotros decimos, ya, estamos con la confesión de fe de Westminster, entonces la lista de credos que están en esa línea son estos. Entonces yo creo que va por ahí. Bien. No habiendo más preguntas, yo sé Eh, que los credos no son para muchas preguntas, pero ¿alguien más? Hermano Andrés, sí puedo hacer unas consultas que no están muy relacionadas con la materia en específico, sino que con la asignación como tal. Quería consultar como cuántas clases abarcaría esta asignación de las confesiones cristianas, si es Son, solamente o- esta o cuántas se van a repetir durante el mes. Primero son esa 8 pregunta. semanas. Sí, 8 semanas, todos los lunes de 9 a 10. Ya. Lo otro que tengo duda es que uno de los archivos que están en el sitio web muestra las asignaciones y el primer punto dice estudiar la tesis de Brígido Cabrera. Yo tengo la Brígido. duda ahí si es que, sí, si es que es el mismo documento, porque tiene otro nombre, que se llama Las confesiones que marcaron la historia de la Iglesia cristiana. ¿Vendría a ser ese mismo? Ese es. Ya, ok. Ese Y es. lo Son último, como 80 páginas, pero es bien denso. O sea, hay párrafos que tú lo ves así como si dijeran muy poco, pero en realidad hay que investigar un poquito más. Yo creo que ahí, hablando de cambiar cosas, se podría haber extendido un poco más en algunas cosas. ok. La última consulta que tenía es con respecto a al porcentaje que aparece más abajo cuando sale un porcentaje que se le asigna, por ejemplo, a las tareas, al ensayo, al examen final, y uno abarca un 15% de la asistencia a clase. ¿Eso cómo se verifica en la práctica, por ejemplo, los que faltaron, por ejemplo, a esta clase y que la ven posteriormente, ya que está grabada? Sí, ¿Cómo A se mí, verifica sí, a mí no me la- complica.
Si usted tiene un problema para asistir a una clase, nosotros la dejamos grabada y después la puede escuchar sin problema. A mí no me complica. Bueno, finalmente, y yo siempre digo lo mismo, la ganancia que le demos a nosotros al estudio es para cada uno. O sea, si yo profundizo más, voy a ganar más. Entonces, en el fondo, la responsabilidad que yo le ponga a un ramo que me va a servir a futuro depende de mí. Ahora, yo no me preocupo en ese sentido. O sea, para mí, felices están todos. Pero si un hermano no puede asistir por cualquier razón, yo no le voy a bajar nota por eso. Ok, ok, gracias. Bien, parece que ya estamos listos y voy a dejar de grabar.